Hola, me corresponde a mí tratar un tema que es de toda la relevancia para la actividad judicial, pero no solo para la actividad judicial, sino para la actividad humana, y es el que guarda relación con la actividad probatoria, la prueba, y en ese sentido quisiera yo comenzar por hacer un par de reflexiones. La primera es que la actividad probatoria no corresponde esencialmente a una cuestión judicial. La actividad probatoria es connatural a la existencia humana y ciertamente en toda una diversidad de gamas y de ciencias se realiza actividad probatoria. Por ejemplo, todos hemos escuchado del principio matemático de la teoría de la prueba, o bien los científicos, los astrólogos, los arqueólogos realizan técnicas para efecto de demostrar o probar las teorías que tienen respecto de cierto hecho. Pero en todos los casos, la prueba recae en hechos pretéritos. La prueba no puede recaer respecto de hechos futuros, dado que no corresponde a su finalidad. Ciertamente una prueba puede ayudarnos a entender fenómenos del pasado, nos puede ayudar a tenerlos por demostrados o las afirmaciones que sostengamos, dependiendo de la escuela con la que simpaticemos. Podemos tener un análisis correcto de lo que está ocurriendo en el presente y podemos perfilar algo respecto del futuro, pero no hay tal cosa como que pueda existir una prueba del futuro. Pero la actividad probatoria no es únicamente judicial, y esta es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Pero en sí, ¿cuándo empezamos a hablar de pruebas y cuándo se empieza a realizar esta actividad? Vaya, pues la empezamos a realizar desde muy pequeños, cuando queremos que se nos pruebe o se nos demuestren ciertas cosas, incluso por nuestros padres o por nuestros amigos, desde muy pequeños. Y todos los niños comienzan a hablar de conductas probatorias o demostrativas de ciertas conductas. Por ejemplo, un niño que quiere encontrar evidencia o que quiere encontrar pruebas, por ejemplo, de que existe el ratón de los dientes. Y el niño comienza a realizar una investigación para saber por qué podría existir el ratón de los dientes y qué evidencia tendría para esto. El niño está realizando una verdadera investigación. Y lo que quiere llegarse es de elementos que le permitan tener convicción de que cierto fenómeno o hecho existe. Pero la forma de allegarnos de estos elementos no es exactamente igual para todas las materias. Por eso, dentro de las actividades complementarias de esta materia, les he recomendado esta película que en español o en México la tradujeron como Primera Plana. En esta película se puede advertir cómo los periodistas llevan a cabo toda una serie de actividades para poder tener por demostrado una hipótesis que tenían a partir de declaraciones de víctimas de un determinado delito. Y comienzan a llegarse de diversos elementos, de diversos aspectos que les permitan corroborar lo que unas partes han dicho y que se encuentran en muy diversos espacios. Y recurren a testimonios de personas que presenciaron estos hechos, que estuvieron involucradas en las dinámicas de negociación, o bien recurren incluso a un récord judicial para obtener pruebas que se obtuvieron mediante un juicio y poder incorporarlas en el contexto de la nota. Pero los periodistas recaban todo este bagaje de conocimiento no para incorporarlo en una nota periodística. El periódico, por supuesto, que no iba a incluir las declaraciones formales o declaraciones juradas de quienes habían realizado esta actividad, ni iba a incluir todos los aspectos que robustecieron la investigación, pero sí iba a concluir con un necesario documento que arroja todas las conclusiones o motivaciones o razonamientos que se obtuvieron de todos esos medios de prueba. Y por supuesto, ¿a qué conclusiones se llegaron a partir de todas estas reflexiones que en lo personal realizó el periodista y que se demuestra a la ciudadanía como un hecho no solo creíble, no solo plausible, sino probablemente verdadero? Más adelante volveremos al tema de la verdad.
Pero en el tema judicial, entonces, ¿qué son las pruebas? ¿Qué materializan las pruebas? Pues verdaderamente las pruebas representan el punto de contacto que tiene el derecho con la realidad. Una norma cierta, establecida, o una conducta dirigida, pensemos por ejemplo en el caso de un delito, encuentra la subsunción de esta conducta descrita en las pruebas que demuestran que así ocurrieron los hechos. Pensemos por ejemplo en el caso de un fraude. El delito de fraude, comete el delito de fraude, aquel que se aprovecha del error o que induce al otro al error y obtiene un beneficio indebido de este. La conducta está descrita, el derecho está establecido y sustantivamente se señala que representa una conducta no deseable para la sociedad. Y por otro lado podemos tener una persona que cree haber comprado un coche que nunca le fue entregado y respecto del cual le fueron enseñadas fotografías o incluso una factura falsa, y él piensa que realmente fue defraudado. ¿De qué manera se une este aspecto normativo con el hecho concreto de una persona que dice haber sido engañada y que se le ha vendido un vehículo que no es el que se le ha entregado o que no se le ha entregado ningún vehículo? Todo lo que está aquí en medio es un proceso demostrativo y este proceso demostrativo se vincula con las pruebas que se tienen para demostrar que una persona engañó a otra para obtener este beneficio. Se ha pensado durante mucho tiempo en la doctrina que puede existir algo tal como unas reglas concretas o mecánicas para el establecimiento de valoraciones tasadas de la prueba. Y esta es una de las grandes críticas que un sistema tasado de prueba recibe. Pensemos que pudieran existir reglas o normas que señalaran cómo debe apreciarse una obra de arte y que todos debiéramos ceñirnos. Esto resulta, desde mi muy particular punto de vista, absurdo. Y esto es porque la actividad probatoria no es un proceso productivo, es un proceso creativo. Y se allega de varios elementos que existen en la realidad, pero la apreciación de las pruebas y su ofrecimiento y los razonamientos que se hagan para demostrar que el derecho corresponde a la realidad en un momento determinado es un proceso creativo. Y en ese sentido se le han dado en ese contexto se han dado muchos sentidos al concepto de prueba. Quizá uno de los más comunes se relaciona con el hecho mismo a probar. En realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de que prueba fehaciente de lo que estoy hablando, es esta circunstancia. Y esto no solo pasa en el ámbito o en el lenguaje coloquial, sino en el orden jurídico también. Se le ha también vinculado con el medio en el que se manifiesta este hecho a probar. De igual forma, prueba se le ha vinculado con este proceso reflexivo que una persona que se impone de ciertos aspectos realiza para tener por probado una u otra cuestión. Y finalmente, otro aspecto u otro sentido de prueba son todos estos motivos que se deducen de todas las apreciaciones de diversos elementos de la realidad para subsumir una conducta específica y tener un hecho por demostrar. Y vamos a esta parte complicada. ¿Qué se demuestra? ¿Los hechos o las afirmaciones que las partes hacen de los hechos? Vaya aspecto complicado. Dos grandes teóricos del derecho probatorio, Santiago Sentís Melendo y Hernando de Vicechandía, se encuentran frontalmente opuestos en este sentido. Y a partir de ello, así lo identificaremos, existen dos corrientes. La que señala que lo que se demuestran son las afirmaciones que hacen las partes respecto de los hechos
y aquellos que dicen que lo que se demuestra es el hecho en sí mismo, porque las afirmaciones forman parte misma del hecho a demostrar. Ciertamente, será cada uno de ustedes quien, al imponerse de las lecturas que les he propuesto en esta materia, asuman su simpatía por una u otra escuela. Pero para efectos de este curso, no resulta del todo trascendente el asumir una posición u otra, dado que, al ser una formación de posgrado, corresponde a mí únicamente aproximarles los conceptos y los elementos que existen y que ustedes asuman el conocimiento que deseen respecto de estos elementos. Pero sí me gustaría reflexionar un poco sobre estos aspectos. Pensemos que lo que se tiene que demostrar son las afirmaciones. Las afirmaciones tienen que ser demostradas, y dicen los teóricos, a partir de que yo no puedo traer el tiempo atrás y presentar un hecho como verdadero o falso, sino lo más que puedo decir es acercar todas las afirmaciones que yo percibo respecto de un hecho y demostrarlas. Pero además, dicen los teóricos, que no es posible que yo pueda demostrar un hecho porque un hecho requiere necesariamente de una apreciación subjetiva. Un hecho ocurre como las partes lo perciben, y tantas versiones del hecho habrá como partes que lo presenciaron. Y por eso en videos más adelante analizaremos los aspectos relacionados con la confesión, con la testimonial, y podremos tener una idea más clara de por qué los hechos ocurren de una manera y pueden ser percibidos por las partes de manera muy distinta. Como únicamente un bocadillo, pensemos en que un hecho no será apreciado de igual manera por una de las partes que por un testigo, que por un perito. Y eso lo veremos más adelante. Pero entonces, si lo que se demuestra en sí mismo es el hecho, yo tendría, tengo, que acercar todos los elementos para demostrar que un hecho es verdadero. Y entonces estamos en presencia de que ambos teóricos caen en un mismo punto. Con independencia de que lo que se demuestre sean las afirmaciones o el hecho, nos aproximamos a un concepto fundamental que resulta ser el de la verdad. Más adelante volveremos a la verdad. Entonces, esta actividad probatoria corresponde a un aspecto que es volitivo, que puede o no concederse a una de las partes, que puede decidir un juez sin los elementos probatorios. Pues no. Y en este sentido, en derecho procesal, todos tenemos un derecho subjetivo a probar. Es este derecho a presentar nuestras afirmaciones respecto de los hechos para demostrar estas afirmaciones o el hecho que pretenden demostrar, según ustedes simpaticen, pero ciertamente tenemos nuestros primeros elementos identificativos muy precisos. Hay un derecho a demostrar que cierto aspecto regulado por el derecho ha ocurrido en la realidad. Y para amalgamar todo esto, debo ofrecer y mis pruebas deben ser desahogadas. Entonces, ¿qué es probar en el ámbito del derecho procesal? Es un acto jurídico procesal. ¿Y por qué es un acto jurídico y no un hecho jurídico? Porque ciertamente es un hecho que se provoca por mi voluntad de acercar a un tribunal o a un juez ciertos elementos para efecto de demostrar voluntariamente que lo que ha ocurrido corresponde con la percepción que yo tengo y que el hecho que pretendo demostrar así ha sido y que, en consecuencia, las consecuencias previstas en la norma para ese hecho deben ser aplicadas. Y entra nuestro primer escenario. ¿Es necesario en todos los procesos aproximarnos siempre a la verdad? ¿O existe algo como la verdad formal, la verdad material?
La verdad es que es un concepto que se aproxima a un escenario que no es definible ni medianamente por un aspecto humano. En cuestiones humanas la verdad siempre será relativa. ¿Por qué? En primera, porque nadie que sea humano puede tener la verdad absoluta. Nadie puede afirmar por qué ocurren todos los hechos del universo, ni decir que todo lo que se diga corresponde a la verdad. En todo caso, podemos tener percepciones sobre la verdad o percepciones sobre hechos que ocurren en el mundo real. No hay verdad real y verdad formal. Hay una verdad y corresponde necesariamente a una apreciación colectiva de normalidad en cierta conducta o hecho. Y esto guarda una estrecha relación con la verosimilitud. Pensemos, por ejemplo, si yo hablo de que el sol salió esta mañana, es evidente que el grado de verosimilitud de mi afirmación requiere pocas pruebas. Incluso es un hecho tan relevante, tan notorio y tan aceptado por todos que la prueba necesariamente quedaría relevada. Casi nadie, o me atrevería a decir que nadie, podía controvertir que el sol salió esta mañana. Pero podría haber alguien que quisiera demostrar que el sol no salió esta mañana. Y para ello tendría que recurrir a una serie de argumentaciones y elementos de prueba súper complicados para poder revertir la tendencia o creencia de verdad que robustece este hecho. Y llegamos a una segunda conclusión, que responde a la aplicación del principio ontológico de la prueba. Todas las cuestiones que ordinariamente ocurren requieren de un grado probatorio menor y en consecuencia su ocurrencia se presume. Todo aquello que resulta extraordinario, entendido como extraordinario, aquello que no responde necesariamente a lo que toda la sociedad representa como verdadero, requiere prueba. Si yo quiero afirmar que una persona fue raptada por seres extraterrestres, tendré necesariamente que recurrir a muchos medios de prueba para demostrar esto, porque hasta ahora no existe evidencia de que hayamos tenido contacto con algunos seres extraterrestres, ni que estos siquiera hayan o existan en nuestro planeta. La verdad será pues que, o la verdad socialmente aceptada, será que esto es un hecho extraordinario. Y para poder aceptarlo como un hecho verdadero, tendrá que realizarse una actividad probatoria. ¿Qué conclusión obtenemos de esto? Solo las pruebas pueden ayudarnos a demostrar que lo verosímil es verdadero. Retomemos un poco esta idea de que la actividad probatoria puede tener una finalidad judicial y puede tener una finalidad extrajudicial. Y lo digo en esta parte porque resulta del todo relevante considerar que lo que se afirma en juicio o lo que se prueba en juicio tiene una finalidad inmediata de demostrar las cosas en juicio. Pero también, y sirve para el proceso, pero también puede tener una finalidad extrajudicial. Lo cierto es que, en el conocimiento de las controversias y de los asuntos, al juez le debe interesar la finalidad única y exclusivamente procesal. Aquella finalidad extrajudicial que puede tener una prueba será una consecuencia del proceso probatorio o el procedimiento probatorio que se lleve en un determinado asunto. ¿Y por qué digo esto? Resulta ser que si hay cierta conducta que está establecida en las reglas
volvamos al ejemplo del delito, como un delito y que existe una norma que protege el bien jurídico tutelado de esta regla y existen unos hechos que resultan ser verosímiles, existe un interés social de recurrir a las pruebas para averiguar si esto es verdad o no. Y en este sentido, el artículo 20 de nuestra Constitución señala que una de las finalidades del procedimiento penal, por ejemplo, es el esclarecimiento de los hechos. Esto no ocurría antes, cuando el proceso no era adversarial o acusatorio. El texto de la Constitución era distinto. Pero este texto constitucional lo que nos revela es que el juez debe procurar aproximarse siempre a la verdad. ¿Por qué la verdad es tan importante? Porque en un entorno de protección de derechos fundamentales no podemos dejar de reconocer que un aspecto esencial será el decidir lo más apegado a la verdad. ¿Por qué? Porque de esa forma se estarán respetando los derechos humanos de quien acude a un juicio. Entonces, ¿la actividad del juez queda o no relevada en la actividad probatoria? Ciertamente, el juez podrá aproximar la mayor cantidad de elementos, razonará la mayor cantidad de elementos que le aproximen las partes, pero si llega a tener razones de duda para fallar en un determinado sentido, puede recurrir a aquellas diligencias para mejor proveer para fallar lo más apegado a la verdad. Concluyamos pues entonces que la verdad tiene un valor social. La verdad como concepto tiene un reconocimiento social y un valor reconocido en la sociedad. Nadie quiere vivir en una sociedad en donde la verdad no sea una constante y en donde la democracia esté construida sobre bases de verdad. Y a partir de ello, que las decisiones y políticas públicas obedezcan a circunstancias concretas que representen la verdad en el entorno común. Por ejemplo, una política pública que esté sustentada en aspectos esencialmente falsos no podrá subsistir un análisis democrático y está condenada a fracasar. El hablar de que una determinada política pública se sustenta en falsedades necesariamente está condenada a que no sea socialmente aceptable y por ello será normalmente rechazada. Lo mismo pasa con las pruebas. Si una prueba está sustentada en hechos que no resultan ser socialmente aceptables, siempre tendremos o estaremos en presencia de una conducta que será rechazada. En algunos videos más adelante analizaremos cuestiones relacionadas con la prueba ilícita y por qué una prueba ilícita debe ser considerada como una afectación de tal gravedad de que no obstante demuestre ciertas circunstancias vinculadas con el proceso, debe ser excluida no obstante que se considere pudiera llegar a aproximar un cierto grado de verdad. Vayamos pues ahora desglosando ciertos conceptos que resultan de todo interés para esta materia. El primero, ya hemos aproximado algunos señalamientos, es la cuestión relativa al objeto de prueba. Yo no puedo probar ciertas cosas que no estén relacionadas con la realidad. El objeto de prueba siempre será un hecho o las afirmaciones de ese hecho vinculadas con la realidad. Si no guarda relación con algo que ocurrió, no podrá ser objeto de prueba. Y tampoco podrá ser objeto de prueba aquello que no represente un hecho como tal. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo más claro. ¿Por qué el derecho no puede ser objeto de prueba? Porque el derecho, precisamente, no se vincula con un hecho. El derecho constituye el conjunto de reglas que dan solución a un contexto concreto en la realidad histórica de un país.
Y esto, el derecho, está constituido por una serie de reglas e hipótesis que regulan ideales de conducta social, pero no señalan actos o hechos concretos que ocurren en la realidad. El derecho no puede probarse porque el derecho es una regla, no es un hecho. Entonces, concluyamos pues que el objeto a probar o el objeto de prueba lo constituyen los hechos pasados y las afirmaciones que las partes hacen respecto de esos hechos. Un segundo concepto que es necesario aproximarnos es el de necesidad de la prueba. Y esto se vincula inescindiblemente con lo que se tiene como teoría del caso. Una prueba será necesaria cuando las apreciaciones o el hecho que yo pretendo demostrar resulta ser un proceso lógico, razonable, que requiere ciertos elementos para concederle veracidad, si de por sí ya es verosímil. Si yo, por ejemplo, en un proceso quiero demostrar que una persona no pudo cometer un homicidio porque se encontraba lejos del país, yo tendré que aproximar la mayor cantidad de elementos para soportar mi teoría del caso. La necesidad de una prueba está estrechamente vinculada con la teoría de un caso que yo tenga. En este ejemplo que les manejaba, de nada serviría el presentar una fotografía de un diario de otro país y decir, de esta fotografía claramente se demuestra que el imputado se encontraba en otro país. Ciertamente lo único que podrá demostrar esa fotografía será que fue tomada respecto de un diario y que ese diario corresponde a otro país. Pero no tenemos de ninguna manera las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que esa fotografía fue tomada, pero además ni siquiera está relacionada directamente con la persona a la que se le está imputando el delito. Luego entonces, la construcción de mi teoría del caso no está siendo soportada por mis pruebas. ¿Qué debo yo hacer para demostrar esto? Bueno, ciertamente esa fotografía podría ir concatenada con una fotografía del imputado sosteniendo ese mismo diario en esa misma fecha en un lugar claramente conocido como un lugar en el extranjero. Y podría ser soportada con un boleto de avión y sus pases de abordar de un viaje al extranjero en las fechas que se señalan. Y podrá ser también soportado con la declaración de aquellas personas que realizaron el viaje con esta persona, o bien con las declaraciones que estuvieron, de las personas que estuvieron en el momento en el que les imputada una conducta al indiciado. Veamos cómo esta construcción de las pruebas o esta necesidad de probar se vincula necesariamente con mi teoría del caso. Luego entonces, ¿en qué caso necesitaré yo probar? En el caso en el que yo afirme circunstancias que tengan verosimilitud y que requieran elementos que aproximen lo suficiente para considerarlos verdaderos. Y habrá ciertos elementos que, por términos de ley o por presunciones, requieran de cargas de prueba. Y hay una carga de prueba establecida a una de las partes, o bien puede existir una carga dinámica que, atendiendo al momento procesal o a la relación existente entre las partes, una carga puede ser arrojada a quien originalmente no la tenía, por así resultar razonable. La carga de la prueba es, pues, esta necesidad de probar de manera recargada. En todos los casos tendré yo necesidad de probar mis afirmaciones.
Pero aquellas afirmaciones que representan aspectos que solo pueden ser demostrados de cierta manera, representan cargas probatorias para las partes. Y la carga probatoria no es en sí misma una obligación o no es una vinculación. La carga no deja de ser potestativa, pero sí implica que el incumplir con cierta carga tendrá consecuencias en el mundo del derecho. Pensemos, por ejemplo, en un conflicto laboral. Si en un conflicto laboral una de las partes, el demandado, afirma que la jornada de trabajo no corresponde a la que el actor, trabajador, ha señalado, el demandado, por disposición de la ley, tiene la carga de la prueba de demostrar cuál era su jornada. Y en ese sentido, al presentar unos carnets de entrada, de ingreso, de salida, pues necesariamente será que estará cumpliendo con la carga de la prueba que le ha sido impuesta. ¿Y qué pasará si el patrón no realiza esta actividad? No presenta esta prueba que sería necesaria para demostrar el horario de labores. Pues simple y sencillamente recibirá la consecuencia jurídica de tener por incumplida esa carga probatoria y la propia ley tendrá por presuntivamente ciertas las afirmaciones del demandado, del actor, en perjuicio del demandado. Pero esto no ocurre por el solo hecho de no cumplir con la carga de la prueba. El no cumplir con la carga de la prueba es la causa eficiente, pero ciertamente no es una consecuencia directa, sino simplemente al momento de analizar el material probatorio, se tendrá por presuntivamente cierto lo que ha afirmado el trabajador. Y esto lo vinculamos con un tema importante que hemos analizado antes, la cuestión de la verosimilitud. Si un actor en un juicio laboral nos dijera que laboraba una jornada de 8 horas y que tenía, o que laboraba en un periodo de horas extras, otras 16, pues resultaría ser que eso deviene notoriamente inverosímil. Y al ser inverosímil, tendría que ser demostrado de una forma muy recargada para efecto de poder acoger esta pretensión. Hay criterio sostenido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las horas extras de este tipo resultan ser del todo inverosímil y no procede realizar su pago, aun cuando se incumplieran las cargas probatorias. ¿Por qué? Porque las afirmaciones del actor en este caso resultan ser del todo inverosímiles. Y aquí vemos materialmente cómo el concepto de verdad y verosimilitud y la prueba concurren en un mismo espacio para señalar aspectos esenciales de un hecho. Pero yo les pregunto, aquellos hechos que son confesados por las partes, por ambas, que lo que en doctrina norteamericana se reconocería como las estipulaciones probatorias, ¿resultan ser objeto de prueba o no? Materialmente, las estipulaciones probatorias resultan ser actos de las partes que tienen por verdaderos ciertos hechos al considerarlos no controvertidos. Esto en varias ocasiones se realiza por economía procesal, incluso accidentalmente cuando las partes en un litigio coinciden en relatar un hecho de la misma forma. Por ejemplo, no será un hecho controvertido en el caso de un contrato de arrendamiento la existencia del contrato de arrendamiento si ambas partes, actor y demandado, refieren o coinciden con que celebraron un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble en cierto edificio con ciertas características y con un espacio físico delimitado. Esto no será un hecho controvertido, y al no ser un hecho controvertido, no será materia u objeto de prueba, lo cual no quiere decir que no pueda probarse. Si, por ejemplo, apareciera un tercero extraño a juicio que dijera
yo comparezco para decir que estas personas no pudieron haber realizado este contrato de arrendamiento porque resulta ser que el inmueble es mío, en ese momento se suma una cadena de acción distinta que materializa que ahora tendrán que demostrar estas partes lo que en su momento habían confesado, porque ahora ya hay una oposición respecto de lo que se había estipulado. Entonces, aquello que es confesado no será requerido o no se requerirá ser probado siempre y cuando la relación entre las partes se mantenga en el mismo entorno. Pero esto no quiere decir que este hecho deba o no ser objeto de prueba cuando este litigio tenga otra vertiente. Y esto ocurre de manera más frecuente de la que pudiéramos pensar, sobre todo en los casos de nulidades de juicios concluidos o bien tercerías excluyentes de dominio. De todo esto, hemos podido obtener la importancia que tienen los hechos y las afirmaciones que las partes hacen de ello respecto de la aplicación en el mundo del derecho. Y yo quisiera compartir con ustedes una conclusión que he obtenido a lo largo de mi actividad como juzgador. Y es que un hecho puede estar vinculado con muchas cosas. Un hecho puede representar una conducta humana, puede referirse a hechos naturales, puede referirse a objetos materiales, a personas, a estados internos o psíquicos de una determinada persona, pero para la actividad judicial, y esta es la parte que considero yo medular de esta primera sesión que tenemos, en materia judicial, no basta con el hecho de señalar un hecho. De nada serviría en la actividad judicial demostrar la existencia de un huracán, que constituye un fenómeno de la naturaleza. Pero no serviría de nada demostrar un huracán si este huracán no está relacionado con ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar que resultan ser de utilidad para el proceso. Entonces, el hecho para la actividad judicial no solo debe ser demostrado o ser aceptado como verdadero, sino que debe estar circunscrito a ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Me explico. Si yo demuestro que una persona inventó cierto elemento tecnológico que resulta ser del todo rentable y que a la postre deviene en un invento que ha sido mundialmente aceptado y que ha generado miles de millones de dólares por ingresos, en una demanda no bastará yo con demostrar que esta persona lo ha inventado. El hecho de que esta persona lo haya inventado o tenga modo de demostrar que desarrolló ciertas fórmulas para poder tenerlo, no servirá para demostrar que su invención, o lo que dice que fue su invención, corresponde de algún modo anterior a toda la serie de aceptación y de ganancias que provocó este elemento tecnológico. Entonces, cuando yo hablo de demostrar un hecho en el ámbito judicial, no basta demostrarlo no basta demostrar su ocurrencia, sino que al demostrar su ocurrencia debe estar vinculado con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo quisiera demostrar la existencia de esta pluma, resulta ser del todo absurdo demostrar una pluma que en este momento tengo en mis manos. ¿Por qué? Porque representa un hecho presente. Y como lo analizamos al inicio de esta sesión, lo que a mí me interesa es
en el ámbito de las pruebas, demostrar el hecho pasado. Si mi intención es demostrar que con esta pluma se firmó un determinado contrato, entonces sí me refiero a un hecho pasado. Y tendré que demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales este objeto participó en la creación del acto jurídico de un contrato. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo demuestro solo la existencia de un salón donde digo que se firmó un contrato, estaré demostrando que existe un cierto lugar, pero no estaré demostrando que en ese espacio se llevó a cabo el acto jurídico que yo pretendo me sea útil en juicio. Recapitulando. El derecho establece conductas ciertas y establece normativas o directrices que regulan nuestro entorno en la sociedad. La sociedad realiza diversas actividades tecnológicas, científicas, de investigación, que requieren pruebas para poder ser aceptadas como verdaderas. Y dentro de estas diversas conductas está la ciencia del derecho. Si existen ciertas conductas, ciertos hechos que fueron realizados en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar, de tal manera que se estime que está en presencia de una circunstancia que el derecho regula de la forma en lo que lo hace, para vincular este derecho con la realidad, requiero realizar esta actividad probatoria. Acercar pruebas de que efectivamente los hechos ocurrieron en la forma en la que es descrita por la norma para generar las consecuencias de derecho que se establece. Luego entonces las pruebas son el mecanismo de aproximar la verdad a quien tendrá que decidir si resulta ser o no aplicable el derecho. Pero estas afirmaciones y toda esta actividad probatoria necesariamente tendrá que ser verosímil. Tendré que aproximar yo razonamientos que resulten ser vinculados con la verdad. Y esta verdad como un entorno socialmente aceptado, como un concepto de valor social. Si no resulta ser un concepto que se aproxime a la verdad, tendré yo que reforzar mis pruebas para demostrar que, a pesar del grado de verosimilitud que tengan mis afirmaciones, efectivamente ocurrieron como las he descrito. Y esto necesariamente guarda relación con la ocurrencia de los hechos, que no basta que yo demuestre que ocurrieron, sino los tengo que colocar en un determinado contexto. Ciertamente, podría pensarse que toda esta construcción resulta en un devenir lógico del análisis de la teoría general de la prueba. Sin embargo, he querido iniciar esta sesión con ustedes así, para efecto de poder ir vinculando en cada capítulo los conceptos que hasta ahora he compartido con relación a cada uno de los medios de prueba y los elementos con que contamos. Nuestra siguiente sesión analizaremos medios de prueba en específico relacionados con estos conceptos. Muchas gracias.